El acoso laboral o acoso moral en el trabajo es tanto la acción de un hostigador o hostigadores conducentes a producir miedo, terror, depresión o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros, de sus subalternos o de sus superiores. Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden accidentes fortuitos y hasta agresiones físicas en los casos más graves. Hoy en Día a Día hablamos de acoso laboral en Uruguay. ¿Vos qué pensás de este tema? De este tema está con nosotros María Soledad de Franco, doctora en Derecho y procuradora. Experiencia tanto en el ámbito privado como en el público, experiencia en responsabilidad estatal y especializada en acoso moral, laboral y escolar. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias. A la Buen flauta. día. Sí. Todo el acoso que quieras. Moral, laboral y escolar. Así es. Contanos un poco qué es lo que estás viendo, porque ahora me estoy viendo escolar, digo, es como que fuerte, Claro. ¿no? El bullying, no sé cómo que se Exacto, dice. el tema del bullying es el caso de los escolares y el mobbing es el acoso moral en el trabajo, o acoso moral laboral. Igualmente, por un tema de volumen, de Sí. cantidad de consultas, mayoritariamente lo que tramito son situaciones de acoso laboral. Acoso laboral. Exacto, ¿Sexual o moral? moral. Moral. ¿Qué, Es decir, a tengo grandes- algún caso de acoso sexual, pero eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, que si bien tenemos ley de acoso sexual, que me parece excelente, Ajá. el Parlamento tiene durmiendo un proyecto de ley del año, creo que 2009, Sí. sobre acoso moral. Y no lo aprueba. Se ve que no es prioritario o no vende, como yo digo, y O sea que realmente no hay ninguna ley entonces no, respecto a no ese tema. tenemos ley. Pero ¿puedo denunciarlo igual? Claro, tú podés denunciar. El tema es que si tú sos un funcionario o un empleado privado, Ajá. tenés más chances de que prospere la denuncia porque la inspección de trabajo tiene potestades más fuertes con relación al control y a la sanción de la situación. Ah, Pero si tú sos funcionario público, Marca. que la mayoría de los casos, la inmensa mayoría raza, es de acoso en lo público, estás frito, porque si bien podéis presentar la denuncia, el ministerio lo que va a decir es, bueno, señor Estado, lo estoy mirando, bueno, ¿qué es lo que va a hacer en relación Nada. al acoso? Y eso generalmente hace que el acoso se incremente. ¿Y eso por qué sea lo que tú decís, por el tema del acoso, se da más en lo público o privado? ¿Por qué razones? ¿Hay más denuncia del lado público que del privado? Bien, en lo público yo te diría que un 99,9% de lo que yo recibo, porque Ajá. si bien no hay estadísticas oficiales, es de lo público. Los autores dicen, y esto es un fenómeno que se da a nivel mundial, es que en lo público prevalece el acoso por sobre lo privado porque se dan las características de la jerarquía, de la rigidez, ¿verdad? De ese poder de mando, la inamovilidad, el cargo político, los mandos medios, bueno, de eso ni hablemos porque es algo bien. Pero, a ver, increíble. pero a grandes rasgos, así para la gente Sí. que nos está mirando, acoso moral o acoso sexual, ¿qué es? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo? Muy rapidito te Ahí diría, está, el para que la gente acoso moral, sí. laboral, es una presión laboral tendenciosa. Esto es, que a la persona se la somete a través de un periodo de tiempo Ajá. determinado a situaciones vejatorias, ¿verdad?, que atentan contra su dignidad, su integridad moral, e incluso pueden contener ataques físicos, ¿verdad? Mira. ¿Sí? Y esto tiene un fin muy claro, que es que la persona se vaya del trabajo. Es hacerle la vida imposible para que se vaya. La vida cuadrito Bien, para que te vayas. bien, Esa para es la hablarlo idea. en criollo. En criollo, te Ta. haces el infierno para que te vayas. Por ejemplo, ¿te gusta trabajar? No te doy trabajo. ¿No te gusta trabajar? Te doy trabajo. ¿Me explico? Perfectamente, o por ejemplo, como un caso que tengo de un cliente que es un sociólogo, es un Ajá. profesional y escalafón jefe administrativo, Ajá. está sin tareas. Uno va y lo ve que lo pusieron en el cuartito de las escobas, sentado todo el día y pobre, no vaya a Esperando. salir a caminar por los pasillos porque todo el mundo se ríe y le dice, tú estás sumariado.
Ahí entonces es cuando vemos también el deterioro, ¿verdad?, de lo que es el Estado de Derecho. Y por eso yo insisto mucho que se está dando mucho en el Estado. Y si bien no en todos los casos el principal móvil es el político, sí es un móvil que uno lo ve con muchísima frecuencia. ¿El político? Sí. Mira. A veces no necesariamente político partidario, pero sí, por ejemplo, política universitaria. Y de esos casos que se presentaron en porcentaje más o menos, de los que se presentaron de denuncias, ¿cuántos ha podido ganar ese cliente, por ejemplo, con respecto a ti, contra el Estado o en porcentajes? Y si es empleado público, pocos. Mira, lo bueno es, tenemos una cosa, que el acosador es generalmente está tipificado como una persona con rasgos psicopáticos, megalómano, todo lo puede. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es el que ha salido a la prensa y que describe mucho cómo actúa este tipo de individuos, a la persona se la filma pegando un papel, ¿sí? Se inicia todo un procedimiento sumarial y el jefe de ese organismo pide la destitución porque habría pegado un papel. Eso desde el punto de vista jurídico es insustentable y el tribunal lo va necesariamente, el Tribunal de Contencioso Administrativo, a anular. Entonces, para evitar hacer perder el tiempo al Estado y generar perjuicios a mi cliente, se advirtió, se denunció la situación, pero bueno, esos egos increíbles no hicieron lugar. Entonces ahora el proceso sigue, radicamos la denuncia penal y si bien hoy juntamos el DVD que prueba la edición, porque hay una compresión de 1 hora 45 minutos en 4 minutos con 7 segundos, hasta el día de hoy no he tenido ninguna noticia de qué es lo que está pasando en el juzgado penal. Porque está filmado cuando el jefe lo acosa. Es decir, parte del acoso Sí. a esta persona lo quieren sacar de la institución. Sí. ¿Qué es lo que le arman? Bueno, pegaste un cartel en lugar donde no era habilitado Para pegar un cartel. ¿Ah? Esta persona desconoce haber pegado ese cartel, concretamente que tenía una foto de Hitler y se ve que su jefe se identificó, si bien no estaba aludido, se identificó. Mi cliente lo niega rotundamente, no existe un solo testigo in situ de eso. ¿Ah? Y quien denuncia casualmente es su jefe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a analizar la prueba, veo que el reloj me marca hora de inicio del video, que probaría que mi cliente pegó ese papel y esta persona lo despegó. Hora de inicio, 11:44. Hora de fin del video, 13:29. Y digo, caramba, 4 minutos con 7 segundos. Y a momentos el tiempo tú lo ves, es muy gracioso, retrocede. Ay, qué fuerte. Es decir, cuando quieran, con todo gusto les traigo el video. Y realmente estoy indignada porque la denuncia penal está presentada y qué es lo que se espera, no lo sé. Es difícil mover a los empleados públicos a todo nivel. Yo soy empleado público o trabajador privado y presiento que me están haciendo una persecución, porque yendo por el tema político se habla como así, como de persecución, que sería esto. ¿Cuál es el mecanismo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y mira, lo primero que tenés que hacer es evitar aislarte, porque la finalidad, una de las formas, si bien, no es la finalidad, una de las formas de lograr ese fin es aislar a la persona. O sea, Entonces, no esa persona no tiene que aislarse, tiene que consultar con profesionales. Yo lo que siempre recomiendo es consulte con un abogado y con un médico, porque el aspecto de salud es lo primero que se resiente. Las consecuencias constantes son la depresión. Pero afuera del organismo donde estés o de la empresa donde estés, sí, por fuera. Porque ¿qué pasa? Te podés tener, no digo que sean todos los casos, pero conozco casos. Tenés un especialista en el tema, ¿sí?, sobre acoso, ¿verdad?, en el propio organismo, en la propia institución, y esa persona... Pero responde a las mismas autoridades que responden que están denunciando. Responde a las autoridades y a la vez... Pero no hay un paso previo de denuncia en el trabajo y después cuando no se ve resultado al abogado, no. Directamente tenés que ir al abogado. Exacto, en ausencia de ley es lo que corresponde. Los levanto del aire y nos quedamos con preguntas, así que te volveremos a traer. Pero bueno, encantadísima y gracias por la oportunidad. Por favor, y por eso te traje una tarta de calabaza muy bien para que la pruebes igual. Bueno, muchísimas y además te desempeñaste gracias. perfecto porque era la primera vez que venías a una nota en la televisión. Perfecto. La verdad, con un poco de
de Chucho estaba. No, voy pero a divino negarlo. porque lo importante es aclarar las Que cosas quede a la gente. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa larga. Hasta Hasta mañana. Que pasen mañana. bien.